Hola y bienvenido a esta sesión virtual. Estamos contentos de que hayas podido unirte el día de hoy. Antes de comenzar, hay algunas cosas que nos gustaría cubrir contigo. Primero que nada, puedes cambiar el tamaño de las ventanas de este webinar al tamaño que desees. Puedes maximizarlas, minimizarlas y arrastrar las ventanas a tu tamaño y posición favorita. Si observas la parte baja y al medio de tu pantalla, podrás hacer clic a las diversas opciones que vas a necesitar para sacar el mayor provecho de esta experiencia virtual. Algo que debes de saber es que tenemos a especialistas de Microsoft listos para responder a tus preguntas en tiempo real. Así que siéntete libre de escribir tus preguntas usando la ventana de preguntas y respuestas. Y con mucho gusto las responderemos tan pronto como podamos. Por último, te hemos suministrado algunos recursos adicionales para complementar tu aprendizaje. Puedes accederlos haciendo clic en los enlaces en esta sección. Sin más que agregar, le cedo la palabra a nuestros oradores. Hola, bienvenidos a este Microsoft Azure Virtual Training Day Data Fundamentals. Mi nombre es Felipe Zúñiga, soy Azure Technical Trainer en el equipo de Fundamentals de Microsoft. En este entrenamiento vamos a revisar conceptos fundamentales de bases de datos dentro de un ambiente en la nube. Y además vamos a revisar cuáles son los servicios de datos en Microsoft Azure. Finalmente, vamos a revisar los conceptos de datos relacionales, datos no relacionales, sus capacidades, cómo utilizarlos en la nube y finalmente hablaremos sobre el Data Warehouse moderno. Pero comencemos con el módulo 1, donde vamos a revisar los conceptos básicos sobre datos y bases de datos. ¿Cuáles son los roles y responsabilidades en el mundo de los datos? Los conceptos básicos de datos relacionales, no relacionales y también algunos conceptos básicos sobre análisis de información. Sin más que agregar, comencemos con el módulo 1. Bienvenidos. Bien, vamos a comenzar en el módulo 1 a explorar ciertos conceptos básicos sobre los datos. En este módulo vamos a revisar cuáles son los conceptos básicos de los datos, vamos a revisar los roles y responsabilidades dentro del mundo de los datos, algo que es bastante importante también, y vamos a describir conceptos sobre los datos relacionales, los datos no relacionales, y al final de este módulo vamos a explorar conceptos bastante básicos, muy alto nivel sobre el análisis de los datos. Lo que vamos a cubrir en este módulo es bastante por encima, no vamos a entrar en mucho detalle, porque muchos de estos tópicos en detalle los vamos a cubrir en los siguientes módulos. Así que no se preocupen por el nivel de profundidad que vamos a ver acá. Pero sí, cuando vamos a hablar de una plataforma de datos, sea esta una plataforma de datos on-premises o sea esta una plataforma de datos en la nube, tenemos que saber cuáles son los conceptos básicos a nivel de los datos. Tenemos que entender cómo se definen, cómo se almacenan los datos. Algunas características similares y distintas entre un dato relacional y un dato no relacional. Cómo describir y diferenciar una carga de trabajo relacional o no relacional, o transaccional y no transaccional, o transaccional y analítica. Y finalmente vamos a conversar en esta primera parte sobre la diferencia que existe entre trabajar los datos por lote y trabajarlos en streaming o en tiempo real. Si yo les pregunto a ustedes qué son los datos, quizás ustedes no van a tener la misma definición para lo que son los datos. Los datos no son nada más que una colección de hechos, de números, de descripciones que yo voy a almacenar en una forma estructurada, en una forma semiestructurada o en una forma no estructurada. Ahora, ¿de qué va a depender cómo voy a almacenar los datos? Es dependiendo del tipo de dato. Y esta forma en que yo los voy a almacenar está directamente relacionada con el tipo de dato. Un tipo de dato estructurado es típicamente un dato que yo puedo almacenar en una representación tabular. Eso significa una tabla
que está dividida en filas y columnas dentro de una base de datos. Cualquier base de datos que almacene datos o información en este formato se llama base de datos relacional. Esto relacional está referido al término matemático en realidad, donde la relación se refiere a el conjunto de datos almacenados de una manera organizada. Cada fila de la tabla va a tener exactamente la misma cantidad de columnas y eso es otra cosa importante cuando hablo de datos estructurados, ¿ok? Además, estos datos en general están adheridos a un esquema en inglés. Y este esquema de la base es el que le da los campos o propiedades a cada uno de los objetos de la base de datos. Y cada uno de estos objetos debe cumplir con esas propiedades o campos para poder trabajar dentro de esa base de datos. Ahora, los tipos de datos semiestructurados son información que no está almacenada en una base de datos relacional, pero que sí mantienen algún tipo de estructura. ¿Okay? Un ejemplo de esto son los documentos que yo almaceno en un formato JSON, como el que ustedes están viendo en pantalla, donde yo tengo ciertas etiquetas o ciertas claves específicas para estos datos, pero no necesito tener todos los campos o todas las etiquetas en todos los datos que estoy almacenando. ¿Okay? Existe una estructura, pero esa estructura no es fija, no es rígida, como sí lo es con los datos estructurados. Y es muy importante entender que no todos los datos pueden ser estructurados o semiestructurados. Por ejemplo, archivos de audio, archivos de video o algunos tipos de archivos binarios, por ejemplo, no necesitan tener una estructura específica. Y ese tipo de datos que no necesitan una estructura, ningún tipo de estructura, son los llamados datos no estructurados. Ahora, dependiendo del tipo de datos, como les comentaba anteriormente, es si los voy a almacenar en una base de datos relacional, que es donde yo almaceno generalmente mis datos estructurados. Por ejemplo, una base de datos SQL Server o un Azure SQL Database. ¿Okay? Azure SQL Database es el servicio de base de datos SQL en la nube, en Azure. ¿Okay? Y yo ahí voy a poder crear y acceder tablas relacionales. ¿Ok? Vamos a conversar sobre eso más adelante. Así que no nos preocupemos de eso aún. Y yo puedo trabajar o almacenar los datos, como les comentaba, de distintos tipos o en distintos tipos de almacenes. Y aquí solo vamos a hablar de datos estructurados, y cuando hablamos de datos estructurados y cómo almacenarlos, también tengo distintas formas de hacerlo. Puedo hacerlo en un sistema analítico o puedo hacerlo en un sistema transaccional. El sistema transaccional es el que la mayoría de la gente conoce como una base de datos. Cuando hablamos de una base de datos en general, la gente tiende a asociarlo directamente con un sistema transaccional, un OLTP, Online Transactional Processing. Estas transacciones que yo voy a almacenar dentro de mi base de datos pueden ser, por ejemplo, una transacción financiera, una transferencia de dinero entre dos cuentas o un retiro a través de un cajero automático o un depósito en una cuenta. Puede ser una transacción que yo realizo en una tienda por departamentos, en un retail, o los pagos que yo hago sobre una determinada cuenta o servicio hacia mis clientes o desde mis clientes. Todas esas transacciones son una unidad de trabajo, ¿ok? Y son esas transacciones o los resultados de esas transacciones los que yo finalmente voy a almacenar en mi base de datos transaccional. En general, los sistemas transaccionales son de alto volumen y pueden manejar millones de transacciones al día y cientos de millones de transacciones al día. Ahora, lo importante es que estos datos que yo estoy procesando dentro de un sistema transaccional deben ser accesibles de manera rápida. Por lo tanto, para soportar este procesamiento rápido, yo voy a ir dividiendo mi sistema transaccional en piezas más pequeñas.
Por ejemplo, si yo estoy utilizando una tabla, una base de datos relacional, por ejemplo, cada tabla que se ve involucrada en una transacción necesita solo las columnas necesarias para realizar las tareas asociadas a esa transacción. Entonces, yo voy a tener, por ejemplo, en el ejemplo de una transferencia bancaria, una tabla con la información sobre los fondos de una cuenta y otra tabla va a tener la información asociada a el nombre o los datos personales de los clientes y la historia de la cuenta. Esta división de tablas en pequeños grupos de columnas se llama normalización. Y vamos a hablar un poco más adelante de la normalización. Pero la normalización es aquel proceso que permite que un sistema transaccional pueda mantener en una caché gran parte de la información requerida para realizar estas transacciones. Generalmente y actualmente, hoy, eso se hace en la memoria de los servidores o de los sistemas y eso aumenta exponencialmente la velocidad. El problema con la normalización es que si bien permite generar transacciones de manera más rápida, ralentiza el proceso de consulta a los datos, porque las consultas que involucran a tablas que están normalizadas van a necesitar por obligación, o frecuentemente en realidad, hacer joins o unir los datos dentro de distintas tablas para poder entregar los resultados solicitados. Y esto hace que sea bastante difícil para los usuarios que no tienen conocimiento avanzado de la plataforma el generar estas consultas de los datos. Para solucionar eso o para resolver eso es que se diseñan sistemas que se llaman sistemas analíticos, los sistemas OLAP. OLAP significa Online Analytical Processing. Un sistema analítico está diseñado para soportar consultas de los usuarios hacia los datos y para poder obtener esta vista global o esta vista general de la información que yo estoy almacenando en una base de datos. Los sistemas analíticos en general se preocupan de capturar los datos desde los sistemas transaccionales, por ejemplo, o desde otras fuentes de datos y generar las vistas de datos o las visiones hacia la información. Y van a ser estas vistas o estas visualizaciones las que van a permitir a los usuarios tomar las decisiones de negocios. La gran mayoría de los sistemas analíticos necesitan realizar los mismos tipos de tareas: la ingestión de los datos, la transformación de los datos, la consulta a los datos y finalmente la visualización a los datos. Vamos a hablar de eso más adelante, así que no voy a hacer mucho spoiler alrededor. Ahora, otro punto importante es cómo yo realizo las cargas de trabajo transaccionales. Las bases de datos relacionales o no relacionales están orientadas lógicamente a distintas cargas de trabajo, distintos workloads. En general, como les comenté anteriormente, el uso primario de una base de datos relacional es manejar el procesamiento de las transacciones. Cada transacción es una secuencia de operaciones que son atómicas. ¿Ok? Significa que son individuales. Esto significa, que sean atómicas, significa en realidad que o todas las operaciones de la secuencia se completan de manera exitosa, o si algo falla, toda la operación falla. Eso significa la atomicidad de estas transacciones. O sea, o yo realizo todas las transacciones de manera correcta y la transacción se realiza de manera correcta, o si alguno de los pasos de la secuencia falla, entonces toda la operación va a fallar. Cada transacción dentro de una base de datos tiene un punto de inicio ya definido, seguido lógicamente por todos los pasos que permiten hacer las modificaciones de los datos dentro de la base de datos. Y al final de la transacción, la base de datos elige si hace el commit de los cambios, que es la instrucción que vemos al final, para dejar esos cambios de manera permanente en la base, o si hace un rollback, si vuelve atrás los cambios al punto de inicio para que la transacción se inicie nuevamente. Como les comenté anteriormente, las transacciones deben cumplir con ciertas características y esa característica tiene 4 letras. En inglés se llama ACID, A-C-I-D. Atomicity, Consistency, Isolation and Durability. En español es la atomicidad, la consistencia, la aislación y la durabilidad. La atomicidad, ya lo conversamos, garantiza que cada transacción sea tratada como una unidad independiente, donde o falla o
se realiza exitosamente. Si alguna de las sentencias de nuevo dentro de la transacción falla, entonces la transacción completa va a fallar y no se realizan cambios dentro de la base de datos. Un sistema atómico debe garantizar esta atomicidad en cada y todas las situaciones, incluyendo que haya alguna falla de poder, por ejemplo, o algún error de escritura en disco, o cualquier error o caída del sistema. La consistencia se refiere a que una transacción solo puede tomar los datos en la base de datos y llevarlos de un estado a otro estado. Una base de datos consistente nunca debiera perder o crear datos de una forma que no pueda ser auditada o que no pueda ser responsabilizada a alguna transacción. Imagínense lo que pasaría en un sistema bancario si el sistema del banco creara transacciones de la nada, retiros de dinero o depósitos de dinero de la nada. Todo el sistema bancario se vendría abajo. Ese es un excelente ejemplo. Toda transacción que se realiza, por ejemplo, en un sistema bancario, debe tener un respaldo. Eso significa que cada transacción que se realiza debe tener un dato que está generando la transacción y un dato que se va a guardar al final de la transacción. La aislación asegura que la ejecución concurrente de transacciones mantenga la base de datos en la misma forma o en el mismo estado en que debió haber estado si es que las transacciones se ejecutaran de manera secuencial. ¿Qué significa esto? Que un proceso concurrente no puede ver los datos dentro de un estado inconsistente. O sea, un sistema transaccional puede realizar varios cientos, miles o millones de transacciones al mismo tiempo. Paralelismo se llama eso, ¿cierto? Pero cada una de esas transacciones debe estar aislada de la otra. Por lo tanto, el estado final de la base de datos, cuando yo complete todas estas transacciones en paralelo, debe ser exactamente igual a si yo hubiese realizado estas transacciones de manera secuencial. Y lógicamente, la durabilidad garantiza que una vez que una transacción se realizó, esa transacción se va a mantener dentro del sistema, aunque el sistema falle por alguna razón, aunque haya una caída de energía o una falla de energía, aunque haya una caída a nivel de los discos, aunque haya algún problema con la máquina donde se están ejecutando los servicios, la transacción ya se realizó el commit de la transacción y esa transacción ya está almacenada para siempre. Hay otros tipos de cargas de trabajo dentro de las bases de datos y uno de los más importantes y uno de los más utilizados actualmente son los sistemas analíticos. Estos sistemas analíticos en general son sistemas de solo lectura que permiten almacenar grandes volúmenes de datos históricos o métricas de negocios, por ejemplo, los niveles históricos de inventario o los rendimientos de las ventas en ciertos periodos de tiempo. Estas cargas de trabajo analíticas o estos sistemas analíticos se utilizan para el análisis de los datos que yo tengo almacenados en mis sistemas relacionales generalmente y para la toma de decisiones. En general, esta analítica se genera mediante la agregación de hechos que se le presentan a los datos crudos en forma de un resumen, en forma de una tendencia o en formas de procesos de negocios o información de procesos de negocios. Y un sistema analítico tiene varias partes en general. No me voy a extender mucho en ellas porque también lo vamos a ver más adelante, pero a la izquierda ustedes pueden ver los datos locales o las fuentes de datos, que pueden ser datos locales, pueden ser datos en la nube o pueden ser datos en una plataforma del tipo Software as a Service. Hay 4 procesos principales dentro de un sistema analítico. El primero es la ingesta de datos. La ingesta de datos es el proceso mediante el cual yo voy a capturar los datos desde la fuente, los datos crudos o los datos en bruto. Estos datos pueden venir de cualquier fuente, como les expliqué anteriormente. Antes de yo poder procesar y analizar los datos, yo debo almacenar estos datos en algún tipo de repositorio. Este repositorio puede ser un almacén de archivos, puede ser una base de datos documental, puede ser una base de datos relacional, puede ser cualquier tipo de almacenamiento. Y esa es la segunda parte, el almacenamiento de datos, que significa que yo voy a tomar los datos y almacenarlos en alguna parte. Ahora, el tercer punto es la transformación de los datos o el procesamiento de los datos.
Los datos crudos o los datos en bruto pueden venir de varias fuentes. Cada fuente de datos tiene su propio formato para almacenar los datos, valga la redundancia. Por lo tanto, si yo quiero hacer trabajar todos esos datos de distintas fuentes en un solo sistema, en un solo proceso y que sea algo uniforme, que sea algo entendible para los usuarios, entonces voy a tener que procesar o transformar esos datos a un formato que mi plataforma completa pueda entender, donde yo pueda unir, separar y visualizar de buena forma estos datos. Otro problema que hay comúnmente es que los datos traen anomalías. Posiblemente muchos de ustedes viven en alguna calle que tiene un nombre compuesto, que es más de una palabra. Y en general, sobre todo cuando tenemos calles con nombres de personas, por ejemplo, se abrevia el nombre o se abrevia el apellido o el título de la persona cuyo nombre lleva la calle. Aquí en Chile hay un ejemplo muy simple de explicar. La calle principal de la capital de Chile, de Santiago de Chile, el nombre completo es Alameda Libertador General Bernardo Higgins. Ese es el nombre completo, es un nombre bastante largo. Imaginen poner eso en su dirección. Entonces, hay algunas personas que cuando dan su dirección, y ellos viven en esa calle, dicen el nombre completo. Alameda Libertador General Bernardo O'Higgins, número 100. Otra gente simplemente dice Alameda O'Higgins 100 o Libertador Bernardo O'Higgins 100. Es la misma dirección, pero en un distinto formato. Bueno, este procesamiento de los datos se encarga de que al momento de almacenarlos y procesarlos de manera definitiva, esas tres direcciones que yo acabo de mencionar, que son la misma dirección pero en distinto formato, se vean en un formato uniforme. Y así, al momento de yo visualizar, y estamos llegando ya a la última parte del proceso, al momento de visualizar ese dato y unirlo con algo más, darle contexto para obtener información, lo voy a poder ver de una manera uniforme, no importa cómo se haya escrito en el sistema original. Y la visualización, lógicamente, es la representación de los datos que puede ser en un formato de tablas. Generalmente, en un sistema tradicional se hace en tipo tabla, con filas y columnas, o en un documento, pero eso generalmente no es muy intuitivo para el usuario. Por lo tanto, lo que yo voy a utilizar son gráficos o imágenes. Y tengo gráficos de barra, gráficos de línea, tengo mapas, incluso gráficos de torta, o puedo incluso tener líneas de tiempo que me van a mostrar cómo los datos o la información que estoy revisando va cambiando en el tiempo. Lógicamente, una de las herramientas que nosotros utilizamos es Power BI y Power BI vamos a cubrirlo en la última parte de este curso. Y además yo tengo que saber cómo me van a llegar los datos. Y yo tengo dos formas de recibir los datos hacia mis sistemas. Pueden ser recibidos por lotes o pueden ser recibidos en un formato de transmisión en tiempo real o streaming. En el procesamiento por lotes o el batch processing, los datos se van prealmacenando en algún lugar, se van juntando en un grupo de datos y luego todo ese grupo se procesa en un solo bloque, en un solo lote. El cómo yo decido cuándo voy a procesar un lote o un grupo de datos va a estar determinado según las necesidades específicas de mi organización o de mi proceso. Puede ser intervalo de tiempo, que cada ciertos minutos, cada ciertas horas, cada ciertos segundos yo vaya ingresando un lote de datos a mi sistema, o que sea gatillado por ejemplo, cuando una cierta cantidad de datos llega. O puedo elegir otro evento u otra condición para realizar este procesamiento. Las ventajas en general del procesamiento por lote son que puedo procesar grandes volúmenes de datos en el momento en que sea más conveniente, tratando siempre de preservar la integridad del sistema y tratando de mantener recursos para el sistema para que pueda seguir procesando los otros datos que van a llegar. Además, me permite agendar la hora o el momento en el tiempo en el cual yo voy a ejecutar este procesamiento. Por lo tanto, en general, los procesamientos de datos por lote se realizan en las noches o los fines de semana, así que son volúmenes mucho más grandes, porque en esos horarios los usuarios no están utilizando los sistemas. La desventaja que tiene es que hay un desfase
que va a depender de cómo yo lo tenga configurado, lógicamente, entre que el dato se crea y entre que el dato llega a mi sistema y por lo tanto puede seguir el proceso. Otra desventaja que tiene es que todos los datos de entrada para el trabajo de procesamiento por lote deben estar listos antes de que se realice el procesamiento. Esto significa que los datos deben ser revisados, que cualquier problema, error o una falla que haya mientras se está ejecutando este proceso por lote va a significar que el proceso completo se caiga. Eso entonces es muy importante. Por el contrario, en el procesamiento en tiempo real o en el procesamiento vía streaming, cada pieza de datos que llega se va a procesar a medida que vaya llegando. No tengo que esperar juntar una cierta cantidad, no tengo que esperar un periodo de tiempo, el dato llega a mi sistema y pasa de inmediato al proceso de análisis. En general, estos sistemas están pensados para el manejo de datos en tiempo real, porque no hay una espera. ¿En qué escenarios es beneficioso utilizar datos de forma de streaming? Es cuando yo tengo datos que se están creando constantemente, de manera dinámica, de forma continua, y que voy a necesitar para un workload, por ejemplo, o para una operación del tipo crítico para el negocio, donde yo necesito reaccionar de la forma más rápida posible. Imagínense, por ejemplo, la bolsa de valores. La bolsa de valores no me sirve que la data del precio de una acción me llegue con 30 minutos de desfase, porque posiblemente o la estoy comprando más cara a un valor más alto del que tiene hoy, ahora en tiempo real, o la estoy comprando a un valor más bajo sin tener la información de por qué esa acción está en un valor tan bajo. ¿Hay información nueva en el mercado sobre esa empresa? ¿Hay algún problema? ¿Por qué está bajando la acción? ¿Qué pasa? De nuevo, necesito en algunas situaciones información en tiempo real. No solo datos es un componente vital de la plataforma. También están quienes trabajamos con los datos. Yo trabajé durante mucho tiempo como administrador de base de datos, como ingeniero y como arquitecto de base de datos. Por lo tanto, entender cuáles son los roles y responsabilidades en el mundo de los datos y cuáles son las herramientas más comunes para trabajar con esos datos es muy importante, sobre todo cuando vamos a estar trabajando en la nube, donde se crea un área gris entre los roles y las herramientas son múltiples y algunas cumplen funciones similares o incluso puedo encontrar la misma función en distintas herramientas. Los roles más comunes dentro del trabajo con los datos son el administrador de base de datos o el DBA, ¿okay? El Database Administrator. Esa persona está encargada de la administración completa de la base de datos, de preocuparse que todo el sistema, toda la plataforma de base de datos esté funcionando de la mejor forma posible y esté respondiendo de la mejor forma posible. Pero además está a cargo de la implementación de la seguridad de los datos. Y aquí, muy importante, la palabra implementación, porque posiblemente ustedes están pensando, ¿eso no debería ser el rol del área de seguridad de la empresa? Bueno, sí, pero recuerden siempre que la seguridad es un trabajo conjunto, no es un trabajo de solo un área. En este caso, el administrador de base de datos es quien se encarga de implementar las políticas de seguridad, los controles y de buscar cuáles son las mejores herramientas de seguridad dentro de su plataforma de datos. Además, está encargado de las copias de seguridad. Y aquí no solo me refiero a realizar las copias de seguridad, a programar la copia de seguridad, sino que además debe preocuparse de la integridad de esas copias de seguridad, de saber si el proceso de backup, de respaldo, se realizó de manera exitosa, tener los planes de prueba y, lógicamente, tener también el plan de recuperación, no solo el plan de respaldo. Se encarga también del acceso de los usuarios a los sistemas de bases de datos. ¿Qué usuario va a tener qué acceso a qué base de datos? ¿Qué es lo que va a poder hacer? ¿Dónde lo va a poder hacer? Y eso, lógicamente, está muy de la mano con la implementación de la seguridad. Y finalmente, supervisar el rendimiento. Y esta es una de las tareas que a los administradores de base de datos más tiempo les consumen de su día a día, porque el estar preocupándose de que el rendimiento de los sistemas de base de datos sea el óptimo no es algo fácil. Pueden haber problemas con los datos, pueden haber problemas con las aplicaciones, pueden haber problemas con la red, pueden haber problemas con la infraestructura, pueden haber problemas con el modelo, en fin, múltiples problemas hay todos los días en la vida de un DBA, se los digo yo por experiencia,
y esa parte de la supervisión del rendimiento es crucial, lógicamente. El segundo rol sobre el que vamos a hablar son los ingenieros de datos y ellos están encargados en general de los procesos y las canalizaciones de los datos. Se van a preocupar de diseñar y operar los sistemas de almacenamiento para la ingesta de los datos y se van a preocupar de preparar los datos para el análisis y el procesamiento analítico dentro de mi solución. Son ellos quienes van a diseñar las soluciones de transformación y procesamiento de los datos para que estos datos luego puedan pasar a los sistemas de visualización o de analítica y entreguen la información que yo realmente como usuario necesito ver. Y el tercer rol es el del analista de datos, que es quien me va a entregar las conclusiones sobre los datos. Él es quien, utilizando informes visuales, reportes, paneles interactivos o estáticos, me va a permitir a mí como usuario ver la información, que yo no necesite aprender Transact SQL o que yo no necesite aprender DAX o algún otro lenguaje para ir a ver la información, para revisar los datos. Es el analista de datos quien además se encarga del modelamiento de estos datos para el análisis y quien se encarga de combinar estos datos para su visualización y posterior análisis por los usuarios. Herramientas más comunes a nivel del administrador de base de datos, y aquí no se preocupen porque hay varias que vamos a repetir durante estas 2 o 3 diapositivas. La primera y una de las más importantes, lógicamente, es el SQL Server Management Studio, que es una interfaz gráfica pensada específicamente para la administración de los servicios de datos locales y hoy, lógicamente, también en la nube. Yo puedo administrar mis bases de datos en Azure utilizando SQL Server Management Studio. Una de las restricciones que tiene, eso sí, SQL Server Management Studio o SSMS, es que solo se puede ejecutar en Windows. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un Mac? ¿O qué pasa si tengo Linux? No puedo utilizar SSMS. Pero algo que es muy importante es que SQL Server Management Studio es una herramienta integral a la hora de hacer la administración de las bases de datos. ¿Por qué? Porque en SSMS yo puedo crear bases de datos, puedo crear tablas, puedo crear usuarios, puedo crear cualquier tipo de objetos, puedo realizar consultas, puedo habilitar o deshabilitar características específicas tanto a nivel de la base de datos y sus objetos, como a nivel de la instancia o el servidor SQL que estoy ejecutando. Por lo tanto, es una herramienta completa para la administración de la base de datos. La segunda herramienta es Azure Data Studio, que también es una interfaz gráfica, que también permite administrar los servicios de datos locales y basados en la nube, y cuya principal diferencia con SSMS es que sí puedo ejecutar Azure Data Studio en Windows, en Mac OS o en Linux. Y finalmente tengo el Azure Portal o el CLI, la línea de comandos. Ambas son herramientas que me sirven para la administración y el aprovisionamiento de servicios de datos en Azure, pero la gran diferencia es que mediante estas herramientas yo puedo realizar la ejecución manual o automatizada de scripts que voy a utilizar en el Azure Resource Manager o directamente en la interfaz de línea de comandos de Azure. ¿Ok? Eso es muy importante. A nivel del ingeniero de datos, repetimos el SQL Server Management Studio y repetimos el Azure Portal y el CLI, porque básicamente un ingeniero de datos también necesita crear objetos, también necesita trabajar con los datos, también necesita realizar ciertas tareas de implementación o administración y las puede realizar utilizando SSMS o el CLI en el Azure Portal. Pero agregamos acá una nueva herramienta, que es Azure Synapse Studio. Y Azure Synapse Studio básicamente es una herramienta que está en el portal de Azure, pero que se integra al portal en realidad para la administración de mis instancias de Azure Synapse. Vamos a hablar de Azure Synapse más adelante, así que no quiero detenerme mucho acá. Además, me permite realizar tareas de ingestión de datos y realizar el modelamiento de mis tareas de ingestión de datos si es que voy a utilizar Azure Data Factory. También vamos a hablar en detalle de Azure Data Factory más adelante.
Y finalmente, me permite administrar todos los activos en Azure Synapse, sean estos grupos de SQL o grupos de Spark. De nuevo, lo vamos a conversar más adelante, pero una de las principales características de Azure Synapse es que me permite utilizar SQL o me permite utilizar Apache Spark como framework de trabajo con los datos. Y a nivel del analista de datos, tenemos tres herramientas principales. Primero, Power BI Desktop. Y el Power BI Desktop es la herramienta que yo voy a utilizar para el modelado y visualización de los datos, además de ser la herramienta de visualización donde yo voy a poder crear reportes, donde yo voy a poder crear paneles, reportes estáticos o interactivos, reportes paginados, incluso distintos tipos de gráficos dentro de un panel o dentro de un reporte. Pero además, Power BI Desktop hoy me permite, de nuevo, la administración de activos directamente en Azure Synapse y más adelante vamos a ver el valor de eso. La segunda herramienta es el Power BI Portal y el Power BI Service, que no son lo mismo, por favor. El portal de Power BI es la interfaz en la web, es la interfaz en el browser o en el navegador del servicio de Power BI. Y mediante el portal yo puedo crear o administrar mis informes o mis reportes, mis paneles y mis espacios de trabajo en Power BI. Voy a poder crear paneles, como les comentaba anteriormente. Y lo más importante es que voy a poder compartir estos reportes o estos informes y voy a poder compartir los datasets, los conjuntos de datos sobre los cuales yo generé estos reportes y estas visualizaciones. Finalmente, a nivel del analista de datos, hay una herramienta que se llama Power BI Report Builder. Y esta es una herramienta que está orientada a la modelación, a la creación, a la generación y visualización de datos y reportes paginados. Ese es un formato ya un poco más antiguo, que cada día se está usando menos, pero todavía se usa por algunos software legacies o por algunos tipos de empresas y usuarios, pero cada vez se utiliza menos. Entonces, para poder tener una herramienta que satisfaga específicamente esa necesidad sin tener todo el resto de la funcionalidad de Power BI, es que existe Power BI Report Builder. Y ya en la tercera parte de este módulo vamos a hablar sobre ciertos conceptos fundamentales de datos relacionales. Sus características primero. ¿Qué es una tabla? ¿Qué es un índice? ¿Qué es una vista? Y cómo trabajamos en Azure las cargas de trabajo de datos relacionales. La primera pregunta que les tengo es, ¿qué es una tabla? Y claro, ustedes tienen ahí ciertas características de una tabla en pantalla, pero no está la definición ahí, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si les armo la definición basado en esas características? Porque básicamente una tabla es un objeto de la base de datos donde yo voy a almacenar los datos en un formato de filas y columnas donde cada fila debe tener por obligación el mismo número de columnas y donde cada columna tiene solo un tipo de dato. ¿Se fijan? Ahí está la definición de una tabla. Un objeto de la base de datos donde yo voy a almacenar los datos en un formato de fila y columna, donde cada fila tiene exactamente el mismo número de columnas y cada columna solo puede contener un tipo de dato. En una base de datos relacional, básicamente, yo voy a modelar mis entidades en formato de tabla. Una entidad, básicamente, es algo, una cosa, un objeto sobre el cual yo necesito conocer o necesito mantener información. Un ejemplo típico cuando hablamos de comercio, y por eso es que utilizamos este ejemplo en pantalla, porque las bases de datos de retail o de comercio son mucho más fáciles para entender estos conceptos. Yo puedo crear, por ejemplo, en una base de datos de comercio, tablas para los clientes, tablas para los productos, tablas para las órdenes de compra. Cada una de estas tablas entonces va a tener filas, cada fila va a ser una instancia de una entidad, cada fila va a ser un cliente y cada fila va a contener datos sobre ese cliente específico. En la tabla productos, cada fila, cada registro define un único producto. Y en la tabla
de órdenes de compra, por ejemplo, cada fila representa una única orden realizada por algún cliente. Las filas en una tabla tienen una o más columnas que definen sus propiedades. Por ejemplo, el nombre del cliente, el número de serie del producto, pero siempre todas las filas en la tabla nuevamente deben tener la misma cantidad de columnas. Algunas columnas existen dentro de las tablas con el único fin de mantener las relaciones entre las tablas. Y vamos a hablar sobre las relaciones un poco más tarde. Pero aquí, y por eso es que se habla de un modelo relacional, porque las tablas tienen, mediante columnas, una relación entre ellas. Esto lo mencionamos anteriormente, les mencioné el concepto de normalización y la normalización es el proceso de organizar los datos dentro de una base de datos. Esto incluye o puede incluir la creación de tablas y la creación de relaciones entre esas tablas, siempre basado en reglas diseñadas para proteger los datos y para hacer los datos más flexibles, pero siempre pensando en eliminar la redundancia y las dependencias inconsistentes entre los datos. ¿Por qué debo tratar de eliminar la redundancia? Porque los datos redundantes lo único que hacen es desperdiciar espacio. Y yo sé lo que ustedes están pensando. Hoy el almacenamiento es barato. Hoy un disco duro para un servidor o el mismo almacenamiento en la nube, en Azure, es muy barato. Pero eso no significa que no tenga un costo. Entonces sí, si tengo un dato repetido, bueno, la verdad es que no me va a afectar. Un dato pueden ser ¿cuánto? Un par de kilobytes, ya un mega. Ok, perfecto. Sí, un dato repetido, está bien. Pero ¿qué pasa si en una tabla yo tengo millones de registros y hay varios cientos de datos repetidos? ¿Qué pasa si en esa base de datos yo tengo cientos o miles de tablas y dentro de cada una de esas tablas hay datos repetidos? Bueno, eso va a generar que mi base de datos pesa mucho más de lo que debiera pesar. Esa base de datos ocupa mucho más espacio del que debiera ocupar. Y eso significa que las consultas al final a esas bases de datos o a esas tablas son mucho menos efectivas. Por lo tanto, debo preocuparme de evitar la duplicación. Y las dependencias inconsistentes básicamente se refieren a que sea intuitivo para un usuario la búsqueda de información. Si yo estoy buscando, por ejemplo, la dirección de un cliente, no tiene sentido que el sistema me retorne el número de teléfono. Yo estoy buscando la dirección. O que me muestre cuál es el cargo que tiene el ejecutivo que atiende a ese cliente. Ahora, ¿hay relación entre esos datos? Sí, hay una relación lógica entre un cliente, por lo tanto su dirección, y quién es el ejecutivo que lo atiende. Pero yo no estoy pidiendo esa información hoy. Yo estoy pidiendo solamente el nombre de ese cliente. Para poder eliminar estas dependencias inconsistentes es que existen reglas. Y esas reglas son las reglas de normalización. Cada tipo de regla de normalización se llama forma normal. Entonces tenemos la primera forma normal, la segunda forma normal, la tercera forma normal y así sucesivamente. Mientras más reglas yo cumpla, más alta es la normalización y por lo tanto estoy cumpliendo con una forma normal más alta. Si yo solo cumplo con la primera regla de formalización, tengo mis datos en la primera forma normal. Si tengo las tres primeras reglas, entonces mi base de datos está en la tercera forma normal. Y hay otros niveles de normalización que son posibles y realizables, pero en general, para la gran mayoría de las aplicaciones, solo basta con la tercera forma normal. Ahora, como cualquier regla o como cualquier conjunto de especificaciones, las formas normales no siempre se ajustan a un escenario de mundo real. Por lo tanto, yo tengo que, en general, buscar la forma normal que más se adecue a mi realidad de los datos. Hablamos también de las relaciones. Y una relación básicamente se genera cuando yo tengo columnas que están relacionadas entre dos tablas. Yo voy a diseñar una base de datos relacional
mediante la creación de un modelo de datos. Yo aquí tengo dos tablas. Tengo la primera tabla, que es la tabla clientes, con una columna que se llama Customer ID, que vendría siendo la clave primaria. Eso significa que es un identificador único para cada registro en esa tabla. Toda tabla debe tener por obligación una clave primaria en un módulo relacional, eso es muy importante. Pero si se fijan en la tabla órdenes, la columna Customer ID no es la clave primaria. Una clave primaria no puede estar repetida, es un identificador único, pero en la tabla órdenes sí está repetido. ¿Por qué? Porque en la tabla órdenes el campo Customer ID es una clave foránea, así se llama. Y cuando yo enlazo dos tablas mediante una clave primaria y una clave foránea, yo generé la relación entre ellas. Esta clave foránea también me va a ayudar a identificar y prevenir anomalías dentro de los datos. Por ejemplo, que se genere una orden para un cliente que no existe en este caso. Y luego tengo los índices. Muchos de ustedes han leído libros, por supuesto, físicos, por supuesto, en algún momento de su vida tuvieron que leer algún libro físico, incluso un libro virtual. Bueno, en los libros, ¿para qué sirve el índice? El índice en un libro contiene básicamente un conjunto de referencias ordenado. Esto es, en qué página hay alguna referencia, un capítulo, una sección, un diagrama, una imagen, ¿ok? De igual forma, un índice en una tabla ayuda a buscar los datos. Voy a volver al ejemplo del libro. Cada vez que yo necesito encontrar una referencia dentro de un libro, yo lo busco en el índice. ¿Dónde está el capítulo 3? ¿En qué página comienza el capítulo 3? Y de ahí salto directamente a esa página y parto leyendo el capítulo 3. Si no existiese el índice, yo tendría que ir página por página buscando dónde comienza el capítulo 3. Eso es más lento y además me puede inducir a algún error. Cuando yo creo entonces un índice en una base de datos, yo voy a especificar una columna dentro de la tabla que va a generar una copia de esos datos en el orden que yo especifiqué dentro del índice. Y va a existir un puntero a la fila correspondiente dentro de esa tabla. Cada vez entonces que un usuario ejecute una consulta que llame a esta columna específica, la base de datos, el motor de base de datos, va a utilizar el índice para saber dónde tiene que ir, dónde tiene que partir buscando, y así no va a tener que recorrer la tabla completa fila por fila, porque eso generaría un desperdicio gigantesco de recursos. Tenemos también las vistas. Y esto es muy simple en realidad, porque una vista es una tabla virtual que yo voy a utilizar o almacenar de manera temporal basada en el resultado de una consulta específica. Básicamente es un subconjunto de tablas y de datos que yo organicé de alguna forma para que sea más rápido verlos. Es una vista única, es una ventana hacia un conjunto específico de datos o de filas dentro de una tabla específica. Eso es una vista. Ya estamos en la lección 4. Y aquí vamos a ver los conceptos generales de los datos no relacionales. ¿Cuáles son sus características? ¿Qué tipos de datos no relacionales hay? ¿Qué es este famoso NoSQL que posiblemente ustedes han escuchado muchas veces? ¿Y cuáles son los tipos de bases de datos no relacionales que existen? En general, las bases de datos se utilizan para modelar aspectos del mundo real. Alguna entidad en el mundo real que tiene estructuras variables, por ejemplo. En una base de datos de un comercio, de un retail, de un negocio, se almacena información sobre los clientes, se almacena el número de teléfono de los clientes, se almacena qué tipo de número de teléfono tiene. Hoy, claro, cada vez se utilizan menos las líneas telefónicas fijas, pero muchos de ustedes tienen más de un número celular porque tienen su número personal y el número que les entrega la empresa, o tienen un número fijo y un número celular. Además, pueden tener el número fijo de la casa o de su departamento, de su hogar, y el número de teléfono fijo de la oficina. Entonces, bueno,
Las direcciones, además, como les comenté anteriormente, no siempre tienen el mismo formato, dependiendo de la ciudad. ¿Qué pasa con una dirección que existe en varias ciudades del mismo país? O incluso, y esto se da, no sé cómo se da en cada uno de sus países, pero acá en Chile hay varias calles que tienen el mismo nombre. A mí me pasó, yo antes vivía en una calle acá en Santiago que se llamaba Eizaguirre, que está en el centro de Santiago, y había otra calle que también se llamaba Eizaguirre en otra comuna, en otro distrito de Santiago, que estaba aproximadamente 20 kilómetros, 30 kilómetros de mi dirección. ¿Qué pasaba si yo no ponía el código postal de mi dirección o si yo no especificaba que mi calle Izaguirre era la del centro de Santiago? El paquete generalmente terminaba en la otra comuna y varias veces se perdieron paquetes porque no los devolvían, simplemente los entregaban allá y no se hacían responsables del error, o el despacho se demoraba porque es dirección errónea, tenemos que cambiar todo el sistema. Entonces, bueno, ¿cómo puedo ir solucionando ese tipo de cosas? Ese tipo de situaciones lo puedo ir solucionando con bases de datos o con datos no relacionales. Porque un aspecto fundamental de las bases de datos no relacionales es que permiten almacenar estos datos en una manera extremadamente flexible. Las bases de datos relacionales no le imponen un esquema a los datos, no imponen un conjunto rígido, fijo de propiedades o campos, no tienen este esquema rígido. Al contrario, se enfocan más en los datos, en cómo están estructurados. Y esto permite que yo pueda almacenar información en un formato mucho más natural, que se asemeja mucho a la forma en la cual yo voy a consumir, yo voy a consultar y voy a utilizar estos datos. En un sistema no relacional yo voy a almacenar la información mediante el uso de entidades dentro de colecciones o contenedores en lugar de utilizar una tabla relacional. Dos entidades dentro de la misma colección pueden tener un conjunto completamente distinto de campos. Y la falta de este esquema fijo, en realidad, significa, eso sí, que cada entidad debe ser capaz de describirse por sí mismo. ¿Cómo se hace esto? Generalmente utilizando etiquetas para cada campo con el nombre de los datos que representan. En pantalla tenemos dos entidades dentro de un contenedor. Tenemos el cliente 1 con el ID 1 y el cliente 2 con el ID 2. Ambos tienen el nombre, ¿cierto? Pero la entidad 2 tiene además el título, Mr. Jeff Hay. En cambio, el cliente 1 es solo Mark Hanson. Ambos tienen teléfono, pero si bien ambos tienen el teléfono de la casa, el formato del teléfono del hogar es distinto. En el caso del primer cliente, además, tenemos un número de negocio, un número de oficina, y tenemos un celular, teléfono celular. El cliente 2 tiene teléfono de casa, pero tiene teléfono móvil. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se utiliza cell phone, teléfono celular, pero en Inglaterra, UK, y por eso es importante ir a la dirección, es self-explanatory, se explica por sí mismo. En el Reino Unido, en Inglaterra, se llama mobile phone, teléfono móvil. Es el mismo objeto. ¿Se fijan? Distintas formas de escribirlo, lógicamente, porque hay distinto código de país y distinto formato de número. El concepto es el mismo. Al final es un teléfono móvil, es un teléfono celular, pero se describe a sí mismo de otra forma. Y en el campo de direcciones, yo tengo la dirección de casa y de oficina para Mark, pero en el caso de Jeff, tengo la dirección del Reino Unido y la dirección de los Estados Unidos. Pero cada uno de esos campos se explica por sí mismo. Eso es lo importante. Ahora, casos de uso para las bases de datos no relacionales. En general está la Internet de las Cosas, el IoT, y la telemática, que son sistemas que generalmente necesitan ingerir grandes volúmenes de datos en rachas o en ráfagas sucesivas muy frecuentes. Las bases de datos no relacionales entonces permiten almacenar esta información de manera muy rápida. Más adelante vamos a ver qué soluciones tenemos dentro de Azure para esto. A nivel de comercio minorista o de marketing, a nivel del retail, por ejemplo, algún escenario de uso puede ser, por ejemplo, una plataforma de e-commerce que hoy día, a raíz de la situación, de la contingencia en la que está viviendo el mundo, tienen mucha demanda.
mucho uso y por lo tanto necesitan no solo mantenerse al día operando esos servicios hacia los usuarios, sino que internamente también necesitan generar cambios de inventario de manera dinámica, necesitan crear nuevos productos y actualizar la cantidad, los precios, las ofertas, la disponibilidad en alguna zona geográfica específica de esos productos. A nivel de juegos es obvio que necesitamos estos componentes o que las bases de datos no relacionales son óptimas. ¿Por qué? Porque aunque no lo crean, la capa de base de datos es un componente crucial a la hora de las aplicaciones de juegos, a la hora de utilizar un juego, sobre todo un juego en línea, donde tengo procesamiento gráfico a nivel del cliente. Puede ser una consola, puede ser un PC, puede ser un dispositivo móvil, pero si bien el procesamiento gráfico se realiza en el cliente, necesitamos de la nube para entregar el contenido personalizado, específico para el usuario que está jugando. Yo soy gamer, yo juego bastante, la verdad. Juego bastante FIFA, ¿ok? Juego de fútbol. Y créanme que sobre todo si estoy jugando en línea y necesito, no sé, voy a patear un penal o un tiro libre, yo necesito que la información esté en tiempo real, porque dónde voy a poner la pelota o cómo se está moviendo el arquero de mi rival para atajar el penal, es información que yo necesito de manera rápida. Por lo tanto, necesito esa latencia de milisegundos para que responda el juego a mi comando. Y lógicamente tenemos aplicaciones web y aplicaciones móviles que en general utilizan estas bases de datos no relacionales para la interacción de los modelos sociales, para la integración con servicios de terceros, para la construcción de una experiencia personalizada para el usuario. Y vamos a hablar de esto un poco más tarde, así que no me voy a dilatar mucho acá. Los tipos de datos no relacionales, aquí sí tenemos algunas formas distintas. Tenemos datos semiestructurados y hemos ya hablado un poco de eso, pero los datos semiestructurados son datos que contienen campos por sí mismos. El campo no tiene que ser el mismo en cada entidad, también lo dijimos, ¿cierto? Y yo voy a definir los campos basado en la necesidad específica de una entidad. ¿Qué tipos de datos no relacionales tengo actualmente? ¿Cuáles son los más comunes? Bueno, está JSON, está Avro, está ORC y está Parquet, ¿ok? JSON posiblemente ustedes lo conocen. Un documento JSON tiene paréntesis cursivo, ¿cierto? Donde cada campo tiene su nombre, esa es la etiqueta, tiene luego una coma y luego viene el valor de cada campo. Los campos pueden tener valores simples o subdocumentos. Y estos subdocumentos, lógicamente, también van a comenzar con este paréntesis y van a terminar con este paréntesis cursivo. Pero además, los campos pueden tener múltiples valores y estos valores son arreglos. Y esos arreglos se diferencian mediante la utilización del paréntesis cuadrado, los brackets. El formato Avro es un formato basado en filas y lo creó Apache. Cada registro en Avro contiene un cabezal, un header, que describe cómo va a ser la estructura de los datos dentro del registro. Aunque no lo crean, este header, este encabezado, se almacena como un JSON, como un documento JSON. Y los datos se almacenan como información binaria. Por lo tanto, las aplicaciones utilizan la información en el header o en el cabezal de esta fila, de este registro, para poder hacer el parsing de los datos y extraer los campos que correspondan. Avro en realidad es un muy buen formato para comprimir los datos, para minimizar el almacenamiento y para optimizar los requisitos a nivel de ancho de banda. ORC significa Optimized Row Columnar Format o formato de fila columnar optimizado. Y este formato lo que hace es organizar los datos en columnas en vez de filas. Fue desarrollado por Hortonworks para optimizar las operaciones de lectura y escritura dentro de Apache Hive. Apache Hive es un sistema de data warehouse que permite el resumen de los datos de manera rápida y las consultas dentro de datasets bastante grandes. Hive, la ventaja que tiene es que soporta consultas del tipo SQL, pero sobre datos no estructurados. Y Parquet es otro tipo
de datos en formato columnar que fue creado por Cloudera y por Twitter. Y aquí yo genero un archivo Parquet que contiene grupos de filas. Los datos para cada columna se almacenan entonces en conjunto en el mismo grupo de filas y cada grupo de filas contiene uno o más trozos de los datos. Los datos no estructurados son aquellos que no contienen ningún campo de forma natural, que no significa que no puedan tener campos asociados a ellos, pero no vienen de forma natural. Por ejemplo, un archivo de video, un archivo de audio, un documento en general, un stream de multimedios que yo voy a almacenar en alguna parte de la nube. En general, yo los voy a utilizar para extraer formularios de datos y para categorizar o identificar ciertas estructuras de datos. Aunque suene extraño esto de identificar estructuras mediante la utilización de datos no estructurados, pero yo los voy a utilizar para poder extraer de manera rápida información que no necesariamente tiene una relación entre ellas. Y lo utilizo generalmente, o se utilizan en general, en combinación con ciertas capacidades específicas de Machine Learning o de los Cognitive Services. ¿Para qué? Para extraer datos mediante la identificación de estructuras, y aquí vamos a dar un ejemplo, mediante el análisis de texto o el análisis de sentimiento mediante una API cognitiva. Entonces, yo le voy a pedir a mi sistema de Machine Learning o de inteligencia artificial que lea un texto que yo tengo en pantalla y me diga cuál es el sentimiento de ese texto. Si, por ejemplo, un usuario escribe un tweet sobre mi empresa, si es un buen tweet o un, comillas, mal tweet, si me está criticando, si está haciendo un reclamo o si está felicitando a la empresa por algún servicio bien hecho. Lo que hace esto entonces es extraer esos datos, identifica la estructura del dato y me genera el análisis. NoSQL es un concepto bastante interesante, porque NoSQL es una definición casual, no es un término formal. NoSQL significa algo no relacional, algo que no necesita relación para utilizarse. Es básicamente no solo SQL, significa que hay otra forma de trabajar de los datos que no es SQL. Recuerde que SQL significa Structured Query Language. Esa es la definición, ese es el origen de SQL. No es SQL Server, como podrían pensar. SQL significa Structured Query Language, lenguaje de consulta estructurado. NoSQL entonces significa que yo no necesito esa estructura del lenguaje para realizar operaciones. ¿Qué tipo de datos tengo dentro de NoSQL? Tengo los almacenes clave valor o los Key Value Store. Esta es la forma más simple y la más rápida en general de una base de datos NoSQL para tanto la inserción como la consulta de los datos. Cada dato tiene dos elementos, una clave y un valor, una llave y un valor, a key and a value. Esta clave, lógicamente, va a identificar de manera única al objeto. Y el valor es quien tiene los datos del objeto. Después tengo las bases de datos basadas en documentos o bases de datos documentales que representan otro espectro de NoSQL completamente opuesto a estos almacenes clave valor. Porque en una base de datos documental, cada documento tiene un ID único, pero los campos de estos documentos son transparentes al motor de base de datos o al sistema de administración de base de datos. Cada base de datos documental en general almacena los datos en un formato JSON, que ya vimos cómo funcionaba, o puede utilizar algún otro formato como XML o BSON o YAML, etc. Los documentos incluso se podrían almacenar en un formato de texto plano dentro de una base de datos documental. Pero los campos en los documentos sí están expuestos a el sistema de administración de almacenamiento, si están expuestos a la base de datos. ¿Para qué? Para que las aplicaciones puedan realizar consultas y puedan filtrar los datos utilizando esos valores. Luego tenemos las bases de datos de familias de columnas. Y estas bases de datos organizan los datos en filas y columnas, como su nombre lo indica. Un ejemplo de esto son los ORC,
y los parquet que definimos en la diapositiva anterior. En su forma más simple, una base de datos basada en familia de columnas es muy similar a una base de datos relacional, conceptualmente hablando. La diferencia mayor de una base de datos de columna con una base de datos relacional, es que aquí se utiliza un ambiente completamente desnormalizado para estructurar los datos. Y finalmente, tengo las bases de datos de tipo graph. Y me voy a extender en esto, porque estas bases de datos son bastante importantes hoy en día. Las bases de datos graph permiten que ustedes almacenen entidades, pero el foco en una base de datos graph está en la relación que tengo entre mis entidades. Una base de datos de graph puede almacenar dos tipos de información. Puedo almacenar nodos y los nodos son básicamente las instancias de una entidad. Y luego tengo los edge. Y un edge es la especificación de la relación entre los nodos. Tanto los nodos como los edge pueden tener propiedades que entregan información sobre ese nodo o ese edge en particular, por ejemplo, las columnas dentro de la tabla, pero adicionalmente los edge, y esto es lo importante, indican la dirección en que está creada esa relación. El propósito fundamental de una base de datos graph es permitir que las aplicaciones realicen consultas de manera muy eficiente, que pueda navegar de manera muy rápida toda esta red de nodos y de edge que se generan, porque analiza las relaciones dentro de las entidades. Y en general aquí ustedes pueden ver ese tipo de relación y de base de datos graph. Yo ahí tengo mis nodos y tengo mis edge. Si se fijan, las relaciones tienen una dirección en particular. Ahora, ¿qué tipo de aplicación va a necesitar una base de datos graph? Una aplicación OLTP que necesite una alta correlación de datos. O sea, tengo datos que necesito correlacionar entre ellas de manera muy expedita o necesito generar relación entre esos datos de manera muy rápida. Que además sea una base de datos que permita la actualización de uno o de varios objetos al mismo tiempo y de manera fácil y flexible. Eso mediante la utilización de un modelo de datos flexible. O sea, yo tengo que ser capaz de modificar el modelo de datos según las necesidades que las relaciones entre mis datos me están entregando o me están solicitando. Que los requisitos de datos sean evolutivos. O sea, estos datos no van a ser fijos en el tiempo, van a ir evolucionando. Y donde yo voy a necesitar de igual forma tener alguna estructura jerárquica dentro de los datos. No es que los datos sean todos planos, no es que estén todos al mismo nivel, sino que hay datos estructurados, hay estructuras, jerárquicas entre ellos. Un muy buen ejemplo de esto se llama Microsoft Graph y es la base de datos que está por debajo de Microsoft 365, de Microsoft 365, y esa es una base de datos del tipo Graph, donde ustedes pueden buscar y encontrar el mejor ejemplo que hay sobre esto, porque cada uno de ustedes, si es que están utilizando Microsoft 365, es un objeto, es un nodo en Microsoft Graph. Y los documentos que ustedes generan son otros nodos. Y los correos que envían, y con quién se relacionan, sus compañeros de rol, su manager, el gerente de la empresa, el área a la cual pertenecen. Bueno, toda esa información está almacenada dentro de Microsoft Graph y va a medida que la información va cambiando en el tiempo, va mutando, ustedes van generando nuevos documentos, van compartiendo información en algún SharePoint o en algún OneDrive o tienen reuniones por Teams, automáticamente es la base de datos quien detecta estas relaciones entre ustedes y sus compañeros de trabajo o sus managers o miembros de la organización en distintas partes y va a generar las relaciones y va a ir armando esta estructura. De verdad, investiguen sobre Microsoft Graph y van a darse cuenta del verdadero potencial de este tipo de base de datos. De verdad es fantástico, es muy, muy, muy útil trabajar con ellas. Ya estamos llegando al final de este módulo y aquí vamos a explorar los conceptos del análisis de datos.
Aquí vamos a ver un poquito más de detalle, un poco más de detalle solamente, información sobre la ingesta y el procesamiento de los datos. Vamos a explorar algunas opciones de visualización y algunas opciones muy básicas de nuevo del análisis de los datos. Los componentes del Data Warehouse moderno, y esto tiene que ver con el análisis de los datos, significa que yo voy a poder tomar datos de servicios relacionales y no relacionales, como les comenté anteriormente. La primera parte de este proceso se llama ingestión de datos y es el proceso mediante el cual yo voy a ir a buscar los datos a la fuente o la fuente me va a enviar los datos a mí. Esos datos tienen pequeños procesos de formato para tratar de unificar o uniformar aquellos datos que puedan no ser muy amigables entre ellos. Y una vez que yo realizo ese proceso de pequeña transformación o preprocesamiento de datos, yo voy a almacenar esos datos en algún tipo de almacén, de storage, algún repositorio de almacenamiento. Aquí yo puedo elegir el tipo de almacenamiento que voy a utilizar. Lo ideal hoy en día o lo que más se está utilizando hoy día son los almacenes del tipo Data Lake. De hecho, en Azure hay un servicio completo que se llama Azure Data Lake Storage, que lo vamos a ver más adelante, pero que permite el almacenamiento de grandes volúmenes de datos de manera fácil, de manera sencilla, con muy poco formato, de manera casi nativa. A partir de acá, los datos pueden tomar dos caminos. Yo puedo convertirlos en un formato normalizado utilizando un servicio, por ejemplo, del tipo Azure Synapse Analytics o un servicio de analítica avanzada de los datos, ¿cierto? O puedo realizar otro tipo de procesos de preparación de los datos, por ejemplo, transformaciones adicionales, limpieza de datos, remoción exhaustiva de anomalías y en general una limpieza profunda de mi dataset utilizando, por ejemplo, Azure Databricks. Ahora, yo puedo almacenar la data utilizando Azure Synapse Analytics porque también puede actuar como un hub para limpiar los datos. Pero ya después de esto viene el proceso del análisis propiamente tal. Y para eso yo necesito utilizar algún modelo analítico de datos. Cuando hablábamos de servicios on-premises, hablábamos de SQL Server Analysis Services. Muchos de ustedes posiblemente lo conozcan, al menos de nombre. Bueno, en Azure existe también Azure Analysis Services y lo puedo utilizar para realizar ese análisis detallado de los datos. Y posterior a eso, yo puedo utilizar alguna plataforma que me sirva para la visualización de los datos. Y en este caso, estamos mostrando aquí Power BI, una plataforma de visualización, de reportería, si quieren verlo de una manera muy sencilla, donde yo voy a poder mostrarle los datos a los usuarios o donde los usuarios en realidad van a poder ir a buscar los datos, tanto a los modelos analíticos como a, por ejemplo, un Databricks. Esto lo voy a explicar con mucho más detalle más adelante. Recuerden solamente este flujo porque más adelante vamos a ver estas herramientas que mencioné muy rápidamente aquí y vamos a ver otras herramientas un poco más avanzadas. ¿Y qué es Power BI? Bueno, Power BI es una colección, es un conjunto de servicios, de software, que además le podemos agregar aplicaciones y que por favor necesita de los conectores, trabajando todo esto en conjunto para ir a las fuentes de datos o para recibir desde la fuente de datos esos datos que yo necesito para transformar en una visualización coherente. Entonces, Power BI es un conjunto de software, de servicios, de aplicaciones y conectores. No es solo uno. Dentro de Power BI lo conversé, lo mostré cuando hablamos del analista de datos. Está Power BI Desktop, está el servicio y el portal y está incluso la aplicación móvil de Power BI. Dentro de Power BI, además, yo tengo distintos tipos de visualizaciones. Cada una de ellas va a ser específica para alguna opción de visualización de los datos que yo necesite en algún momento específico. No todos vemos los mismos datos de la misma forma.
¿cierto? No todos queremos ver, a mí, por ejemplo, los gráficos de torta los encuentro extremadamente aburridos. No me gustan los gráficos de torta. Por lo tanto, trato de salir de ahí. ¿Qué tipo de gráficos tengo? Aquí en pantalla hay algunos, por ejemplo, los gráficos de barra o gráficos de columnas que permiten ver un conjunto de variables y cómo va cambiando entre categorías. Tengo las matrices, que son una estructura tabular que sirve, es muy eficiente a la hora de resumir los datos. Tengo los tree map, que son los que están abajo a la izquierda, y ese tree map es un gráfico con rectángulos de colores que representan el valor relativo de cada objeto. Pueden ser jerárquicos, puedo tener rectángulos anidados, etcétera. Tengo los gráficos del tipo disperso, que son los que están abajo al medio, que muestra la relación entre dos valores numéricos y que en general se muestran en este tipo de formato de burbuja, donde yo voy a reemplazarlos cada punto de dato con una burbuja y el tamaño de la burbuja me da una tercera dimensión de los datos, o sea, me da otra variable más que puedo analizar. Tengo además mapas, etcétera, etcétera. Y finalmente, quiero conversarles sobre los tipos de análisis de datos que hay. Y esto sí es muy importante. Yo tengo 5 tipos de análisis de datos. Descriptivo, diagnóstico, predictivo, prescriptivo y cognitivo. Y en general están asociados el uno al otro, salvo alguna relación específica. Vamos de izquierda a derecha. El análisis descriptivo es el más simple de todos, porque tal como su nombre lo indica, pretende describir algo. En general, todos estos tipos de análisis quieren responder a alguna pregunta específica. El análisis descriptivo busca responder la pregunta ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando hoy, tiempo presente? Es una descripción de la realidad en este momento del tiempo de mis datos. El análisis diagnóstico responde otra pregunta. Y esa pregunta es el ¿por qué está pasando esto? Yo ya sé mediante el análisis descriptivo lo que está pasando. Ahora lo que necesito entender es por qué está pasando. Esto en general se utiliza mucho, por ejemplo, en ciberseguridad, cuando yo necesito realizar análisis causa-raíz o en análisis diagnóstico, como el nombre lo indica, de algún incidente de seguridad. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿O por qué pasó lo que está pasando? Tanto el análisis descriptivo como el análisis diagnóstico son principalmente una respuesta reactiva. Yo necesito saber qué está pasando y por qué está pasando. En cambio, el análisis predictivo, como su nombre lo indica, busca predecir qué es lo que va a pasar y responde esa pregunta. ¿Qué es lo que podría pasar, pero está basado en tendencias y patrones anteriores? O sea, está basado en el por qué está pasando hoy y si ya pasó antes de esta forma, ¿podría volver a pasar? ¿Se entiende? Entonces, resumen muy rápido. Análisis descriptivo, ¿qué está pasando? Análisis diagnóstico, ¿por qué está pasando lo que está pasando? Y análisis predictivo, si ya sé qué está pasando y por qué está pasando, ¿qué es lo que va a pasar o qué es posible que pase a continuación? ¿Hay alguna correlación entre los eventos de hoy y los eventos de hace 1, 2, 5, 100 años atrás? Si la hay, es posible que vuelva a pasar esto que ya pasó antes. El cuarto tipo de análisis es el análisis prescriptivo. Y el análisis prescriptivo utiliza ciertas técnicas para el análisis predictivo para construir, por ejemplo, un modelo de Machine Learning que no solo me permita responder el qué podría pasar o qué es posible que pase, sino que me va a permitir definir cuál es la mejor forma de que esto pase. Entonces, ya sé qué es lo que está pasando. Ya sé por qué está pasando. Pretendo saber qué es lo que va a pasar. Bueno, ahora tengo que saber cómo enfrentar lo que va a pasar. Eso es el análisis prescriptivo.
Y finalmente tenemos el análisis cognitivo. Y el análisis cognitivo lo que hace es combinar un número muy amplio de tecnologías inteligentes, por ejemplo, la inteligencia artificial, algoritmos de machine learning, deep learning incluso, para aplicar inteligencia similar a la del cerebro humano para realizar ciertas tareas. Aquí yo no busco responder una pregunta, yo busco responder las preguntas. Finalmente tenemos el análisis cognitivo. Y el análisis cognitivo combina una variada cantidad de tecnologías inteligentes, como por ejemplo la inteligencia artificial, los algoritmos de machine learning, deep learning incluso, para aplicar inteligencia del tipo cerebro humano para realizar tareas. Y aquí no me enfoco en la respuesta de una pregunta, sino que aquí busco la respuesta a las preguntas. Básicamente, este tipo de análisis está muy inspirado en cómo funciona y cómo procesa la información el cerebro humano, cómo el cerebro humano logra extraer conclusiones y cómo logra codificar el instinto y la experiencia en una razón de aprendizaje para entender no solamente, por ejemplo, las palabras dentro de un texto, sino que además el contexto en el cual ese texto se escribió o en el contexto en que ese texto se está explicando. Y con eso estamos llegando al final del módulo 1. En este módulo revisamos los conceptos básicos sobre los datos, los roles y responsabilidades en el mundo de los datos, conceptos básicos sobre datos relacionales, datos no relacionales y el análisis de la información. Tomémonos un break de 10 minutos antes de comenzar con el módulo 2.